Mientras todo el mundo está clavado discutiendo que famosos van a entrar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, hay una guerra mucho más interesante que se está cocinando lejos de las cámaras, y que casi nadie está contando completa. No es una guerra entre habitantes, ni entre conductoras, ni entre la producción y el público. Es una guerra entre dos formas completamente distintas de ser famoso en México, los actores de toda la vida, contra los influencers de la nueva generación. Y no, esto no es un invento de redes sociales ni una exageración para generar clics. Hay quejas reales que ya llegaron a oídos de la producción, hay una estrategia de casting que la propia productora confesó públicamente sin filtros, y hay precedentes de temporadas anteriores que demuestran que esta guerra lleva años cocinándose, solo que apenas ahora está saliendo a la superficie con nombre y apellido. Hoy nos vamos a meter de lleno en esta guerra, quién la empezó, qué tan justificada está cada parte, qué casos del pasado la sustentan, y por qué al final del día, ni los actores ni los influencers son los que de verdad tienen el control de esta historia. Bienvenidos otra vez a México Reality Report, el canal donde el chisme se sirve con contexto, no solo con drama vacío. En el video anterior te contamos sobre la filtración de Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa como primeros confirmados de esta cuarta temporada, y de paso te mencionamos que, según el periodista Gabo Cuevas, habría una guerra interna entre actores e influencers por los cupos del casting. Hoy no vamos a repetir ese chisme, vamos a abrir esa caja completa y mostrarte todo lo que hay adentro. Te vamos a explicar exactamente qué se está quejando cada bando, te vamos a mostrar la estrategia de casting que la propia productora Rosa María Noguerón confesó en entrevista, y te vamos a llevar a 3 casos reales de temporadas anteriores que prueban que esta guerra no es teoría, es historia documentada. Al final, vas a entender por qué la verdadera batalla no es actores contra influencers, sino todos contra la producción. Si te gusta que aquí no solo te contemos quién dijo qué, sino que te expliquemos cómo funciona el negocio detrás de cada decisión, dale like ahorita mismo y suscríbete, porque esta temporada apenas está empezando a calentar y vamos a estar destapando cada movimiento. Dicho esto, vámonos con todo. Empecemos por entender la queja original, la que encendió esta mecha. Según reveló el periodista de espectáculos Gabo Cuevas, varios actores habrían manifestado, de manera informal pero insistente, su incomodidad con tener que competir en igualdad de condiciones contra creadores de contenido que ya llegan al reality con millones de seguidores construidos previamente en redes sociales. El argumento de los actores, resumido sin adornos, es el siguiente: en un formato donde el público decide quién se queda y quién se va mediante votación abierta, alguien que entra con una base de seguidores ya organizada y acostumbrada a votar en aplicaciones tiene, de entrada, una ventaja que ningún actor por más trayectoria que tenga puede igualar fácilmente. No importa cuántas telenovelas hayas protagonizado, si tu competencia llega con 5 millones de personas listas para darle like, comentar y votar cada noche, la balanza ya está inclinada antes de que empiece la convivencia. Y no hablamos de un capricho aislado de un par de actores resentidos. Esta queja, según se ha filtrado, viene de varios histriones con trayectorias completamente distintas entre sí, lo cual sugiere que no es un problema de ego personal, sino una preocupación generalizada dentro del gremio actoral mexicano. Imagínate la situación: llevas 20 o 30 años perfeccionando tu oficio, memorizando libretos, aguantando jornadas de grabación de 12 horas, y de repente te metes a un reality donde tu rival más fuerte para sobrevivir la semana es alguien que aprendió a hacer contenido viral hace apenas un par de años, pero que ya tiene una comunidad digital organizada y lista para movilizarse en cuestión de minutos. No es que el trabajo del influencer no valga, ojo, construir una audiencia de millones de personas en redes sociales también requiere estrategia, constancia y entendimiento del algoritmo, eso nadie lo está negando. El problema desde la óptica de los actores es que ese tipo de capital digital se construyó en una cancha completamente distinta, con reglas distintas, y ahora se está usando para competir en un terreno, el de la actuación y la convivencia televisiva, donde tradicionalmente el mérito se medía con otra vara. Es, en cierto sentido, como si de repente metieras a competir en el mismo torneo a un futbolista de toda la vida contra alguien que se hizo viral jugando videojuegos de fútbol. Los dos entienden del balón, pero llegaron ahí por caminos completamente distintos, y eso inevitablemente genera friction cuando las reglas del juego terminan favoreciendo más a un tipo de trayectoria que a la otra. La respuesta de la producción ante esta queja, según la misma fuente, fue ambigua. Dijeron que lo iban a pensar, sin comprometerse a reducir el número de influencers ni a cambiar las reglas del juego. Y aquí, entre tú y yo, esa ambigüedad no es casualidad ni indecisión, es estrategia pura, porque resulta que la propia producción ya había explicado, en otra entrevista completamente distinta, exactamente por qué necesita a los influencers en el elenco, y la razón no tiene nada que ver con justicia deportiva.
En una entrevista reciente, la productora Rosa María Noguerón explicó, sin ningún tipo de pena, cuál es la fórmula que utilizan para armar el casting de cada temporada. Dijo que buscan un equilibrio entre tres tipos de perfiles muy específicos, y aquí te los traducimos tal cual ella los describió. El primer grupo son las estrellas de la televisión, es decir, los rostros conocidos que aportan nostalgia y oficio frente a cámara, ese tipo de talento que el público reconoce de toda la vida y que le da al programa la sensación de seriedad y peso actoral. El segundo grupo son lo que la propia Noguerón llamó, textualmente, titanes de las redes sociales, influencers con millones de seguidores que garantizan el flujo de votos y la relevancia en plataformas como TikTok e Instagram. Lee bien esa frase otra vez, porque ahí está la clave de todo. La propia producción admite sin rodeos que a los influencers los contratan específicamente porque garantizan votos. No es una sospecha de los actores, es la estrategia oficial confesada por la persona que arma el casting. Y el tercer grupo son los perfiles disruptivos, personalidades que no le temen al conflicto y que funcionan como catalizadores de la trama, el ingrediente que garantiza que algo explote dentro de la casa aunque nadie sepa exactamente cuándo ni cómo. Y si te pones a repasar el elenco de las 3 temporadas anteriores con esta clasificación en la mano, vas a notar que prácticamente todos los habitantes que recuerdas encajan perfecto en alguno de estos 3 cajones. Las actrices y actores de telenovela consagrados entran directo en la categoría de estrellas de la televisión. Los creadores de contenido con números fuertes en redes, ese perfil tipo Aaron Mercuri o Luis Potro Caballero, entran en la categoría de titanes de redes sociales. Y los que generan choques sin importar si vienen de la actuación o de internet, ese tipo de personaje que Adrián Marcelo representó al extremo, entran en la categoría de perfiles disruptivos. Lo interesante, y un poco perturbador si lo piensas con calma, es que esta clasificación convierte a cada habitante en una pieza funcional dentro de un engranaje, más que en una persona compitiendo libremente por un premio. No es que la producción esté eligiendo a sus famosos favoritos al azar, está eligiendo de manera casi quirúrgica una mezcla que garantice 3 cosas simultáneas: nostalgia para el público de toda la vida, votos garantizados para sostener el negocio digital, y conflicto suficiente para que cada semana haya material jugoso que cortar en clips. Y aquí va la parte que más debería hacernos pensar como audiencia. Si la producción ya sabe, desde antes de que arranque la temporada, quién va a aportar qué función dentro de esa fórmula, entonces el verdadero guión del reality empieza mucho antes de que se prenda la primera cámara dentro de la casa. La convivencia espontánea que vemos en pantalla está construida sobre una arquitectura de roles que alguien diseñó con meses de anticipación, sentado en una oficina, no dentro de la casa. Eso no significa que todo esté actuado o que los habitantes sean marionetas sin voluntad propia. Las reacciones genuinas siguen existiendo y son justamente lo que hace que este formato funcione. Pero sí significa que la sorpresa que sentimos como espectadores cuando algo explota dentro de la casa, muchas veces, ya estaba contemplada como posibilidad desde el casting mismo. La producción no improvisa el drama, lo siembra con anticipación y después deja que la convivencia haga el resto del trabajo. Entonces, aquí tenemos la respuesta real a la queja de los actores. No es que estén exagerando ni que estén siendo paranoicos. La producción literalmente diseñó el sistema para que los influencers tengan, de fábrica, una ventaja estructural en el tema de los votos, porque esa es justamente la función que cumplen dentro de la fórmula. Los actores no están compitiendo en un terreno parejo, están compitiendo dentro de un sistema que fue diseñado considerando abiertamente que cierto tipo de perfil mueve más votos que otro. No manches, o sea, la producción básicamente le está diciendo a los actores, sin decirlo directamente, que su valor dentro del programa no está en ganar la competencia de votos, sino en aportar nostalgia y oficio actoral mientras los influencers se llevan el verdadero motor de la votación. Si fueras actor y escucharas esto, también andarías quejándote por los pasillos de Televisa. Antes de seguir con los casos del pasado que sustentan toda esta guerra, si este tipo de análisis es justo lo que buscas en lugar del chisme superficial de siempre, este es el momento perfecto para darle like y dejar activa tu suscripción, porque todavía nos queda la parte más jugosa de este video. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque la queja de los actores, aunque tiene fundamento, no cuenta ni la mitad de la historia real. Para entender de verdad qué tan injusto o justo es este sistema, tenemos que irnos a 3 casos concretos de temporadas anteriores que ya demostraron, con hechos, quién tiene el verdadero poder dentro de este reality. El primer caso nos lleva a la segunda temporada, allá en el 2024, cuando el youtuber regiomontano Adrián Marcelo se convirtió en el habitante más polémico que ha tenido este formato hasta la fecha. Después de una serie de enfrentamientos con su compañera Gala Montes, en los que fue acusado abiertamente de comentarios misóginos,
varias marcas patrocinadoras del programa decidieron tomar cartas en el asunto. Unilever, Helados Holanda y Rexona fueron de las primeras en anunciar públicamente su salida del patrocinio, explicando en sus comunicados que las actitudes de algunos participantes ya no se ajustaban a los valores que esas marcas querían representar. Poco después se sumaron Sabritas México, Nescafé, Purina, Lala, Knorr, Class y Didi, en lo que terminó siendo una verdadera estampida de patrocinadores. Para entender qué tan grave se puso la situación, hay que recordar que el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes no fue un roce cualquiera de convivencia, fue una serie de comentarios que gran parte de la audiencia interpretó como un patrón claro de descalificación hacia ella, alimentado además por el tono que Marcelo mantenía en sus intervenciones frente a otros habitantes y hasta frente a la propia conducción del programa. La noche de la postgala que terminó marcando todo, el ambiente se volvió tan tenso que hasta se canceló la actividad de cine que tenían programada para los habitantes, y la producción tuvo que llamar al confesionario a varios participantes en grupos pequeños, algo que claramente no estaba en el guión original de esa transmisión. Cuando una postgala en vivo se sale tanto de control que hay que improvisar sobre la marcha, ya sabes que algo grande está pasando detrás de cámaras. Y aquí viene el detalle que más nos interesa para nuestro análisis de hoy. Ese tipo de comportamiento es exactamente lo que la fórmula de Noguerón describe como perfil disruptivo, alguien que no le teme al conflicto y que actúa como catalizador de la trama. El problema es que ese mismo ingrediente que la producción busca a propósito para generar conversación, cuando se sale de control, termina costándole carísimo al programa en términos de patrocinio, justo lo que pasó aquí. Es una contradicción que vale la pena señalar con humor negro. La producción literalmente recluta personas para que generen conflicto, y después se sorprende o finge sorprenderse, cuando ese conflicto se vuelve tan incómodo que las marcas salen corriendo. Es como contratar a alguien específicamente para que rompa platos en una fiesta, y después actuar escandalizado cuando los vecinos se quejan del ruido. Lo que terminó pasando con los patrocinadores fue, además, una lección carísima de lo rápido que puede moverse el dinero corporativo cuando el ambiente digital se pone en su contra. En cuestión de horas, marcas que llevaban semanas pagando por aparecer en cada transmisión decidieron que la exposición ya no valía el riesgo reputacional, y se fueron una tras otra como fichas de dominó. Horas después de esa salida masiva de marcas, la producción anunció que Adrián Marcelo abandonaba el programa por decisión propia. La versión oficial fue esa, decisión propia. Pero la cronología cuenta otra historia completamente distinta, porque resulta muy conveniente que la salida voluntaria justo coincidiera, casi al minuto, con la desbandada de los principales patrocinadores del show. Distintos periodistas de espectáculos, incluyendo voces dentro del propio medio digital, señalaron en su momento que la salida de Adrián Marcelo no fue ninguna decisión espontánea suya, sino una negociación forzada por la presión económica que representaba perder a casi una decena de marcas importantes en plena temporada. La propia Rosa María Noguerón, antes de todo este episodio, había asegurado con total confianza que el elenco estaba tan bien elegido que nadie querría abandonar la casa. La realidad terminó siendo bastante distinta a esa confianza inicial. Y aquí está la primera lección importante de este caso. El verdadero poder dentro de este reality no siempre lo tiene el público votante, ni el actor con más trayectoria, ni el influencer con más seguidores. A veces lo tiene simplemente quien paga la publicidad. Cuando el dinero de los patrocinadores está en riesgo, la producción puede mover piezas mucho más rápido que cualquier votación semanal. El segundo caso es todavía más revelador, y le pasó nada menos que a uno de los influencers más grandes que ha tenido este formato. Hablamos de Aaron Mercuri, quien durante la tercera temporada, la de este año pasado, llegó a acumular más de 5 millones de seguidores y era considerado, por encuestas externas y por el sentimiento general en redes, uno de los favoritos absolutos para llegar a la gran final. Cuando fue eliminado, días antes de la final, se desató una de las crisis de credibilidad más fuertes que ha vivido este reality. La palabra fraude se volvió tendencia nacional casi de inmediato. Su madre, Nancy González, rompió en llanto en plena transmisión en vivo de una viewing party, denunciando irregularidades en la votación. Su hermano Rodrigo denunció además que la producción les impidió un reencuentro inmediato con Aaron tras su salida, algo que según él, nunca había pasado con otros eliminados en ediciones anteriores. Miles de usuarios reportaron la cancelación de sus membresías de VX como forma de protesta, y el propio Aaron Mercuri, ya fuera del programa, se mostró cauteloso al hablar del tema, diciendo que probablemente había sido simplemente cuestión de votos y que tal vez perdió por un margen mínimo. Vale la pena detenerse en los números reales de esa eliminación, porque ayudan a entender por qué la sospecha de fraude se sintió tan justificada para una parte enorme de la audiencia. Aaron Mercuri llegaba a esa gala con más seguidores en Instagram que varios de los finalistas que sí avanzaron, y las encuestas externas que circulaban en redes lo colocaban consistentemente entre los favoritos para llegar, mínimo, a la pelea por el primer lugar.
Cuando el resultado salió distinto a lo que la mayoría esperaba, la reacción no se quedó solo en comentarios de redes sociales. Hubo quien organizó eventos presenciales tipo viewing party para verlo en compañía, y hasta hubo quien comparó la situación con casos anteriores, recordando que a Nicola Porcella, finalista de la primera edición, en su momento le dijeron que un segundo lugar en este tipo de formatos termina abriendo más puertas profesionales que ganar directamente, como una especie de consuelo institucional para quien queda fuera antes de la final. Lo curioso es que, en ese momento, ni siquiera la propia producción se quedó del todo callada. Hubo una escena que rompió con el protocolo habitual, donde la productora Rosa María Noguerón se acercó personalmente a consolar a Aaron Mercuri justo después de su salida, algo que, según se documentó, no había pasado con ningún otro de los más de 20 participantes que han salido de este formato en sus 3 temporadas anteriores. Ese gesto, aunque parecía una muestra de cariño genuino, también se puede leer, viéndolo con ojo analítico, como una manera indirecta de suavizar el golpe de una decisión que la propia producción sabía que iba a generar polémica. Y aquí está lo que para nosotros es la pieza más importante de este rompecabezas. Cuando meses después Gerardo Escareño soltó la información de que la producción cambió el resultado a propósito porque la salida de Siki no iba a generar tanto ruido como la de Aaron, esa escena del consuelo personal de Noguerón deja de sentirse como un detalle aislado y empieza a sentirse como la reacción de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando detrás de esa votación. Pero meses después, la historia dio un giro que confirmó las peores sospechas de su fandom. El mismo conductor del podcast Vaya Vaya, Gerardo Escareño, la fuente que también nos dio la filtración de Clitbo y Peñalosa que vimos en el video anterior, aseguró en una transmisión en vivo que fuentes muy cercanas a Televisa le confirmaron que ese día, en realidad, quien debía salir era otro habitante llamado Siki, no Aaron Mercuri. Según Escareño, la producción tomó la decisión estratégica de cambiar el resultado porque sabían que la salida de Aaron generaría mucho más conversación y cumpliría mejor el objetivo de la casa, dar de qué hablar. Detente un segundo a procesar esto porque es enorme. Estamos hablando de uno de los influencers con más seguidores que ha tenido este reality, alguien que en teoría debería tener la ventaja estructural que la propia Noguerón describió en su fórmula de casting, y aún así, según esta filtración, ni todos esos millones de seguidores fueron suficientes para protegerlo de una decisión que, presuntamente, vino directamente de producción y no del voto real del público. Esto cambia por completo la lectura de la guerra entre actores e influencers. Porque si la versión de Vaya Vaya es cierta, entonces ni siquiera ser el influencer más grande de la casa te garantiza nada, porque la producción puede, cuando lo considere necesario para el rating, simplemente decidir otra cosa y dejar que el público crea que fue el voto real. Eso significa que la verdadera ventaja, la que de verdad importa, no es tener seguidores ni tener trayectoria actoral, es tener el favor de quien controla la edición y el resultado final detrás de cámaras. Y el tercer caso, para que la balanza no se quede solo del lado de los influencers, nos demuestra que esta sospecha de manipulación también ha caído sobre actrices con trayectoria, no únicamente sobre creadores de contenido. Hablamos de Dalila Polanco, actriz y comediante que terminó como subcampeona de la tercera temporada, justo detrás de Aldo de Nigris. Durante semanas, distintos sectores de la audiencia acusaron a la producción de proteger a Dalila de la eliminación, señalando que recibía un trato distinto al del resto del elenco. La sospecha se intensificó cuando, en plena transmisión en vivo, Dalila soltó una frase que sonó como una confesión accidental. Dijo algo como "me dijeron que", se detuvo de golpe, se llevó un dedo a la cabeza como en broma y cambió de tema entre risas nerviosas. El clip se volvió viral de inmediato, y miles de espectadores lo interpretaron como la prueba de que estaba recibiendo información del exterior, algo estrictamente prohibido dentro de las reglas del programa. Las teorías no se quedaron ahí. También circuló la versión de que, en una dinámica de cofres con premio, Dalila habría tenido acceso recurrente a los cofres ganadores durante varias rondas, lo que para algunos espectadores no podía ser pura coincidencia. Y no fue la única. Nombres como el de Ninel Conde también han sido señalados en ediciones anteriores con el mismo tipo de sospecha de privilegios desde producción. El propio fandom de Aaron Mercuri, todavía dolido por la salida de su favorito, le puso a Dalila el apodo de Lady Nutella, en referencia a una broma viral que terminó acompañándola hasta su fiesta de despedida del reality, donde literalmente celebró su segundo lugar con temática de esa marca de chocolate, demostrando que sabe tomarse el meme con sentido del humor, algo que hay que reconocerle. Pero más allá del meme, el patrón de sospecha alrededor de Dalila no nació de la nada. Durante toda la temporada, distintos sectores del público que apoyaban al llamado Equipo Noche, el grupo de habitantes con el que ella no estaba alineada, insistieron en que la producción la protegía sistemáticamente en momentos clave del juego, desde retos de liderazgo hasta dinámicas de salvación. El momento del cofre, donde aparentemente perdió la oportunidad de tomar el premio que ella misma había señalado previamente en favor de otra habitante, se volvió ejemplo recurrente de cómo el azar dentro de la casa nunca se siente completamente azaroso para una parte de la audiencia. Lo llamativo es que, a diferencia del caso de Aaron Mercuri, aquí no hubo ninguna filtración posterior de un periodista con fuentes internas que confirmara absolutamente nada.
Todo se quedó en el terreno de la interpretación de un video, de un comentario fuera de lugar, de coincidencias que para algunos eran demasiado convenientes para ser casualidad. Y aún así, la sospecha se instaló con la misma fuerza que si hubiera una prueba contundente, lo cual nos dice algo importante sobre la confianza, o más bien la desconfianza, que el público mexicano ya tiene instalada hacia este tipo de formatos. Ninguna de estas acusaciones contra Dalila Polanco fue confirmada oficialmente, y la propia producción ha insistido públicamente en que no existen favoritismos dentro del programa. Pero el patrón es innegable. Cada temporada, sin excepción, surge la misma sospecha, ya sea hacia un influencer con muchos seguidores o hacia una actriz con buena relación con la producción. La diferencia es que en el caso de Aaron Mercuri hubo una filtración posterior que pareció confirmar la manipulación, mientras que en el caso de Dalila todo se quedó en sospechas sin pruebas concretas. Entonces, juntando los tres casos, lo que tenemos es un panorama mucho más complicado que un simple actores contra influencers. Tenemos a la producción decidiendo salidas por presión de patrocinadores, sin importar si el habitante en cuestión era actor o creador de contenido. Tenemos una filtración que sugiere manipulación directa del resultado de una votación, afectando justamente al influencer más grande de esta temporada. Y tenemos sospechas recurrentes de favoritismo hacia actrices con buena relación dentro de la producción, sin que la cifra de seguidores en redes tenga absolutamente nada que ver. Y si lo vemos en conjunto, los tres casos apuntan hacia la misma dirección incómoda. El verdadero filtro que decide quién avanza y quién no en los momentos donde de verdad importa, no siempre es la cantidad de votos del público. A veces es la presión económica de un patrocinador, a veces es una decisión editorial para mantener el rating, y a veces es, simplemente, la cercanía o lejanía que un habitante tenga con la producción misma. La etiqueta de actor o de influencer en los momentos críticos termina siendo casi decorativa frente a estas otras fuerzas que operan detrás de cámaras. La conclusión que nosotros sacamos de todo esto, con la experiencia de quien lleva tiempo analizando este formato, es la siguiente: la verdadera guerra no es actores contra influencers. Esa narrativa le sirve a la producción porque mantiene a ambos bandos peleando entre sí, distraídos discutiendo quién tiene más ventaja injusta, mientras la verdadera ventaja, la que de verdad decide quién se queda y quién se va cuando realmente importa, está en manos de quien controla la edición, los patrocinios y el guión narrativo de cada temporada. Y para que veas que esto no es solo teoría nuestra, hay otra voz dentro de este ecosistema que también está moviendo piezas en silencio, aunque desde un ángulo completamente distinto. Wendy Guevara, ganadora de la primera edición y hoy conductora de las pre y post galas, ya soltó públicamente su propia opinión sobre cómo debería armarse el casting de esta cuarta temporada. En el podcast Cómplices del Desmadre, Wendy compartió que para ella la edición más reciente se sintió demasiado cuidada, demasiado contenida, como si los participantes hubieran entrado con miedo a decir o hacer algo que les generara cancelación en redes. Su sugerencia concreta fue incluir en sus propias palabras a dos Jotas, refiriéndose a integrantes de la comunidad LGBTQ+, y también a personalidades a las que de plano no les importe la funa, para garantizar más espontaneidad y menos autocensura dentro de la casa. Esto es importante porque demuestra que la presión sobre el casting no viene únicamente de actores quejándose de influencers, sino también de ganadores con voz pública sugiriendo directamente qué tipo de perfiles necesita el programa para no aburrir a la audiencia. Wendy, como ganadora de la primera edición, tiene credibilidad suficiente para que la producción al menos escuche su opinión, y eso la convierte en otro jugador más dentro de esta guerra de intereses por definir quién entra y quién no. Vale la pena recordar, además, que Wendy no habla desde la teoría. Ella vivió en carne propia el salto de ser una creadora de contenido relativamente conocida dentro de su comunidad a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, todo gracias a haber ganado la primera edición de este mismo formato. Esa experiencia le da una autoridad particular para hablar de qué tipo de perfiles funcionan dentro de la casa, porque ella misma fue, en su momento, la prueba viviente de que un perfil digital auténtico y sin filtros puede arrasar por completo en un terreno que hasta entonces parecía dominado por actores y conductores tradicionales. Su sugerencia de incluir gente a la que no le importe la funa tiene, además, una lectura más profunda sobre el momento cultural que está viviendo el entretenimiento mexicano. Cada vez más figuras públicas llegan a estos formatos ya curadas, ya cuidadas por sus equipos de relaciones públicas, con miedo real a decir algo que se vuelva tendencia negativa y les cueste contratos futuros. Wendy, que construyó su fama precisamente siendo auténtica hasta el extremo, está pidiendo que la producción no pierda ese ingrediente original solo por jugar a lo seguro. Y mientras todo esto pasa, la propia Rosa María Noguerón ha tenido que salir en paralelo a pedir un alto al odio en redes sociales. En declaraciones recientes, pidió directamente a la audiencia frenar el hate contra los participantes y sus familias, advirtiendo que si el ambiente tóxico continúa, los futuros concursantes van a entrar con miedo a la funa y eso terminará afectando su autenticidad dentro de la casa. Esa declaración, leída junto con todo lo que ya te contamos, deja ver una contradicción incómoda dentro de la propia estrategia de producción. Por un lado, necesitan perfiles disruptivos que generen conflicto y conversación, pero por otro lado,
ese mismo conflicto genera un nivel de hate hacia los participantes que la propia productora reconoce como un problema real. Es decir, ellos mismos fomentan el ingrediente que después les complica conseguir gente dispuesta a arriesgarse. Es la paradoja de todo reality show de convivencia extrema. Para que funcione necesita conflicto genuino, pero el conflicto genuino casi siempre viene acompañado de reacciones desproporcionadas en redes sociales, cancelaciones, amenazas y un nivel de exposición que ningún contrato puede compensar completamente. Noguerón lo sabe mejor que nadie, por eso su llamado a frenar el hate no suena tanto a preocupación humanitaria pura, sino también a una necesidad práctica de negocio. Si el ambiente se vuelve demasiado tóxico, cada vez será más difícil convencer a nuevos talentos de firmar contrato, sin importar si vienen del mundo de la actuación o de las redes sociales. Y hablando de gente que no se arriesga, aquí hay otro dato que conecta directamente con esta guerra de perfiles. La producción ha intentado, en más de una ocasión, traer de vuelta a las integrantes completas de Las Perdidas, el grupo de creadoras de contenido del que sale justamente Wendy Guevara. Pero según la propia Noguerón, existen muros difíciles de derribar para lograrlo, contratos previos con otros proyectos y, en algunos casos, la salud mental de las propias integrantes, que simplemente no se sienten en el lugar emocional adecuado para enfrentar otro encierro de este nivel de exposición. Las Perdidas, para quien no esté familiarizado, es el grupo de creadoras de contenido trans que se volvió viral en México por su autenticidad y su humor sin filtros, y del cual Wendy Guevara es, sin duda, la integrante más reconocida a nivel nacional gracias a su paso por este mismo reality. La posibilidad de ver al grupo completo conviviendo dentro de la casa genera, lógicamente, una expectativa enorme entre la audiencia, porque la dinámica entre ellas ya demostró, en redes sociales y en apariciones públicas, una química que se traduciría perfectamente en contenido viral dentro del formato. Pero el hecho de que la propia producción reconozca abiertamente que la salud mental de algunas de sus integrantes es un obstáculo real para su participación, dice mucho sobre lo que de verdad implica entrar a este tipo de encierro. No es un trabajo más, es exponerse 24 horas al día sin pausa, sin privacidad y sin control sobre cómo te va a editar la producción frente a millones de personas. Que alguien decida con toda razón que no está en el momento emocional para eso, debería ser motivo de respeto y no de especulación negativa, aunque sabemos que en redes sociales rara vez funciona así. Esto nos deja un dato valioso para nuestro análisis. No todo en este negocio es estrategia fría de mercadotecnia. A veces, ni siquiera el perfil más rentable en términos de audiencia puede ser forzado a entrar si la persona, con toda razón, decide priorizar su bienestar emocional por encima del cheque y la exposición. Y eso, en medio de tanta guerra de intereses, es de los pocos puntos donde producción parece estar respetando un límite real. Pero la guerra de perfiles no se queda únicamente entre actores, influencers y exganadores. Según declaraciones recientes de la propia Noguerón, también estarían sobre la mesa nombres completamente fuera del mundo del espectáculo tradicional, como el de Omar García Harfuch, funcionario federal, a quien la productora mencionó con entusiasmo como una posibilidad que generaría, en sus palabras, grandes sorpresas para la audiencia. Sí, leíste bien, estamos hablando de la posibilidad, todavía completamente especulativa y sin ninguna confirmación oficial, de que un funcionario del gobierno federal entre a convivir 24 horas al día con actores, influencers y comediantes dentro de la casa más vigilada de México. Si esto llegara a confirmarse, ya no estaríamos hablando solamente de una guerra entre actores e influencers, sino de un campo de batalla todavía más amplio, donde la política también empieza a asomar la cabeza dentro del entretenimiento mexicano. Imagínate nada más la escena, un funcionario de seguridad acostumbrado a sesiones de gabinete y conferencias de prensa serias, de repente compitiendo en una dinámica de baile temático contra una influencer de 22 años, o teniendo que defender su estrategia de convivencia en una nominación frente a cámaras que no perdonan absolutamente nada. El choque cultural sería, sin exagerar, uno de los más extremos que este formato podría producir jamás. Y aquí es donde la guerra entre actores e influencers se vuelve casi un problema menor en comparación, porque si esto llegara a confirmarse, la verdadera conversación nacional ya no sería sobre quién tiene más ventaja en los votos, sino sobre si es apropiado o no que una figura con responsabilidades de gobierno se preste a este tipo de exposición mediática mientras sigue, presuntamente, en funciones. Las redes sociales, no tenemos duda, se dividirían entre quienes lo verían como un golpe de mercadotecnia genial para el programa, y quienes lo verían como una falta de seriedad institucional completamente fuera de lugar. Por ahora, insistimos, esto sigue siendo pura especulación de la propia productora en una entrevista, sin ningún tipo de confirmación oficial ni acercamiento documentado. Pero el simple hecho de que Noguerón lo mencione con tanto entusiasmo nos dice que, dentro de las oficinas de Televisa, ya se está discutiendo seriamente hasta dónde puede estirarse el concepto de perfil disruptivo antes de que se vuelva directamente un tema de debate político nacional. No sería, de hecho, la primera vez que algo similar pasa en este tipo de formatos a nivel internacional. En la versión de Telemundo de este mismo concepto se confirmó este año la entrada de un legislador que pidió licencia indefinida en el Congreso para reintegrarse al show.
generando exactamente este mismo tipo de debate sobre si las figuras públicas con cargo político deberían o no compartir set con creadores de contenido e influencers. No es la misma producción ni el mismo país, pero la lógica detrás de meter perfiles disruptivos sin importar de dónde vengan parece ser una tendencia que está cruzando fronteras dentro de este género de televisión. Antes de cerrar con nuestra opinión final, vale la pena regresar un momento al video anterior, porque ahora, con todo este contexto sobre la mesa, la filtración de Cynthia Clitbo y Moisés Peñalosa se entiende todavía mejor. Clitbo encaja perfectamente en el perfil de estrella de la televisión que aporta nostalgia y oficio, mientras que Peñalosa, sin ser propiamente un influencer de millones de seguidores, sí entra como un perfil con historia mediática reciente, justo el tipo de personaje que puede generar conversación sin necesariamente depender de una base de seguidores gigante. Visto así, esta dupla no rompe con la fórmula de los tres perfiles que describió Noguerón, más bien la confirma. Ni son influencers puros, ni son solamente actores de telenovela, son una mezcla calculada de nostalgia, historia mediática y potencial de conflicto. Justo lo que la producción necesita para sostener semanas de conversación antes de que el reality siquiera arranque. Como te imaginarás, en cuanto este tipo de análisis empieza a circular entre las cuentas de farándula, las redes sociales se llenan de opiniones encontradas. Hay quien escribe cosas como por fin alguien dice que todo esto es un negocio armado y no un concurso limpio, celebrando que se hable abiertamente de la fórmula de casting. Y hay quien responde con escepticismo, del tipo, ya empezaron con las teorías de conspiración, a la gente le encanta sentirse engañada para tener de qué quejarse. También están, por supuesto, los memes que ya circulan comparando a Rosa María Noguerón con una especie de arquitecta maestra armando un tablero de ajedrez humano, moviendo actores, influencers y perfiles disruptivos como piezas calculadas semanas antes de que arranque la temporada. Y no falta el comentario clásico de quien defiende a la producción diciendo que, al final, todo programa de entretenimiento necesita una estrategia, y que eso no lo convierte automáticamente en fraude, sino simplemente en negocio bien hecho. Lo que sí es unánime, viendo la conversación generada, es que el caso de Aaron Mercuri sigue siendo una herida abierta para una parte importante de la audiencia. Cada vez que se menciona su nombre en relación con esta guerra de perfiles, los comentarios se llenan de gente exigiendo que la producción algún día dé una explicación oficial y completa de lo que realmente pasó esa noche, algo que hasta el día de hoy sigue sin suceder. Entonces, volviendo a la pregunta central de este video, ¿quién está ganando esta guerra entre actores e influencers? Nuestra opinión, sin filtro, nadie de los dos bandos está ganando realmente, porque ambos siguen jugando dentro de un sistema que no diseñaron ellos. Los actores tienen razón al sentir que compiten en desventaja de votos, pero los influencers tampoco están exentos de que la producción decida su destino si conviene más al rating, como aparentemente pasó con Aaron Mercuri. Y mientras ambos bandos se distraen señalándose entre sí, la producción sigue teniendo la última palabra sobre patrocinios, edición y resultado final. Si nos preguntas qué tendría que cambiar para que esta guerra se sintiera más justa para todos los involucrados, nuestra respuesta es sencilla aunque sabemos que casi imposible de lograr en la práctica: transparencia real en el conteo de votos, auditorías independientes que no dependan únicamente de la palabra de la propia televisora, y protocolos claros que expliquen, de manera pública, bajo qué circunstancias la producción puede o no intervenir en un resultado. Mientras eso no exista, cualquier eliminación sorpresiva, sea de un actor o de un influencer, va a seguir generando la misma sospecha de fraude que ya vimos con Aaron Mercuri. Y aquí hay que ser honestos también con la otra cara de la moneda: exigirle a un programa de entretenimiento privado, con patrocinadores pagando millones por exposición, que funcione con la transparencia de una elección institucional, probablemente sea pedirle peras al olmo. Este es un negocio diseñado para generar rating y ganancias, no para ser un ejercicio de democracia perfecta, y entender esa diferencia es justo lo que separa el análisis maduro de farándula de la indignación que dura solo hasta el siguiente video viral. Si comparamos la evolución de este formato temporada por temporada, el patrón de la mezcla calculada se vuelve todavía más evidente. En la primera edición, la que ganó Wendy Guevara, el elenco tenía una presencia fuerte de actores y conductores tradicionales, con perfiles digitales que apenas empezaban a integrarse al formato. Para la segunda temporada, la de Adrián Marcelo, la balanza ya se había movido claramente hacia perfiles más digitales y disruptivos, buscando repetir el fenómeno viral que tanto le funcionó a la primera edición. Y para la tercera temporada, la que ganó Aldo de Nigris con Dalila Polanco como subcampeona, la producción terminó de consolidar esa fórmula de 3 categorías que la propia Noguerón explicó abiertamente. Esa progresión nos dice que la guerra entre actores e influencers no es un fenómeno nuevo de esta cuarta temporada, es más bien la consecuencia natural de un experimento que la producción lleva 3 ediciones perfeccionando: descubrir, edición tras edición, cuánto influencer necesitas para garantizar votos, cuánto actor necesitas para dar nostalgia, y cuánto perfil disruptivo necesitas para generar el conflicto que sostiene la conversación. Lo que hoy se siente como una queja repentina de los actores, en realidad es el resultado acumulado de 3 años de ajuste fino a esa fórmula.
Y para que esta guerra no se quede solamente en especulación filosófica, aquí te dejamos algunas señales prácticas que, según el patrón de las 3 temporadas anteriores, suelen acompañar a una eliminación sospechosa. Primero, presta atención a si la plataforma de votación reporta fallas técnicas justo en las horas clave antes del cierre, como pasó durante la salida de Aaron Mercuri, porque ese tipo de coincidencia técnica se repite con una frecuencia que ya no se puede explicar solo con mala suerte de servidores. Segundo, fíjate en cómo reacciona la producción inmediatamente después del resultado. Un gesto fuera de lo común, como un acercamiento personal de la productora hacia el eliminado, o un cambio repentino en el protocolo de salida, puede ser una pista de que algo distinto a la rutina habitual está pasando detrás de cámaras. Tercero, compara el comportamiento del habitante eliminado con la categoría que la propia Noguerón describió en su fórmula de casting. Si alguien clasificado como perfil disruptivo empieza a generar más controversia de la que la producción puede manejar frente a los patrocinadores, hay altas probabilidades de que termine saliendo antes de lo que el voto del público hubiera decidido por sí solo. Y cuarto, mantente atento a las declaraciones de periodistas con fuentes internas, como Gerardo Escareño o Gabo Cuevas, semanas o incluso meses después de cada eliminación importante. La experiencia de esta temporada anterior nos demostró que la verdad completa rara vez sale el mismo día del resultado, casi siempre llega después, cuando ya nadie más está prestando atención, y por eso en este canal seguimos cada filtración aunque parezca que la noticia ya pasó de moda. La verdadera pregunta que deberíamos estar haciéndonos como audiencia no es si conviene meter más actores o más influencers, sino que tan transparente es realmente el proceso de votación cuando hay tanto dinero de patrocinadores y tanto interés narrativo de por medio. Y esa, sinceramente, es una pregunta que ni los actores ni los influencers pueden responder solos, porque ninguno de los dos tiene acceso a lo que pasa del otro lado de la cámara cuando se apagan las luces de transmisión. Ahora te toca a ti. ¿Tú crees que los actores tienen razón en quejarse de la ventaja de los influencers, o crees que esto es solo una excusa para no aceptar que el público prefiere otro tipo de entretenimiento? Y después de conocer el caso de Aaron Mercuri, ¿sigues confiando en que las votaciones de este reality son 100% limpias? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque aquí leemos todas, absolutamente todas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que sigue. Suscríbete a México Reality Report para no perderte ningún análisis de esta temporada, dale like si quieres que sigamos destapando cómo funciona realmente la maquinaria detrás de este reality, y compártelo con esa persona que todavía cree que todo lo que pasa ahí adentro es pura casualidad. En el próximo video vamos a regresar a la lista completa de presuntos habitantes que se ha filtrado hasta ahora, y vamos a analizar, nombre por nombre, en cuál de los 3 perfiles de Noguerón encajaría cada uno, para que tú mismo puedas armar tu propia teoría de casting antes de que la producción confirme absolutamente nada. Por ahora, eso es todo lo que tenemos sobre esta guerra silenciosa que se está cocinando detrás de las cámaras de Televisa. Nos vemos en el siguiente video, porque aquí el chisme nunca para y nosotros tampoco.